orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta tarde, bendito Padre, por habernos permitido la bendición de estar aquí en tu casa, bendito Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido tener comunión en este día contigo, Padre, aunque sabemos, Señor, que tu promesa es que tú estarías con nosotros en comunión hasta el fin del mundo, bendito el Señor. Padre, gracias por las bendiciones, Padre, hasta aquí, Padre, pero ahora ha llegado el momento de tu palabra, bendito Dios, que es bendita, sabemos, bendito Dios, de antemano, bendito Dios, que tú hablas a través de ella, bendito Dios. Así que te pedimos, Señor, que seas tú hablando a los corazones, Padre, de tus hijos en esta tarde, bendito Dios, conforme a la necesidad de ellos, Padre, pero sobre todo conforme a tus riquezas, Padre, en gloria que tú tienes para cada uno de tus hijos. Bendecimos a cada uno de ellos aquí presentes, Padre. Bendecimos, Padre, a cada familia aquí representada, Padre, y aún los que no están, Padre, por alguna razón, que seas tú, bendito Dios, con ellos como eres con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia, ya que el tiempo que estuvimos fuera, vengo un poquito rusty. Así que, y hoy, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Sí se escucha? ¿Sí, verdad? ¿Se escucha aún? ¿No? ¿No se escucha? Ahí se escucha. Y vamos a poner, cuando tuvimos algunos estudios acerca del libro de Génesis, no sé si se acuerdan, gloria al Señor, hablamos rápidamente acerca de estos capítulos, gloria a Dios, pero hoy nunca tocamos una parte de la que vamos a hablar hoy, ¿sí? Cuando habla Dios después de que recibe las ofrendas, creo que cuando tuvimos los estudios hablamos de lo más preguntado acerca de la Biblia. ¿Por qué miró con agrado Dios la ofrenda de Abel y por qué le desagradó la ofrenda de Caín? Yo creo que alguna vez usted se lo ha preguntado, ¿verdad? Y hablamos de eso en los estudios, los que estuvieron en los estudios, gloria a Dios. Y cuando se escucha hablar de estudios o predicaciones acerca de eso, pues el énfasis y lo más lógico es decir, bueno, porque ahí lo dice, ¿verdad? Dice, y miró, porque ¿qué fue lo que llevaron? Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos. Ahí se especifica qué fue lo que llevó, cómo era la ofrenda de Abel, ¿verdad? Era de los primogénitos, para empezar, de los primeros nacidos, de las primicias, de sus ovejas, y también era de lo más gordo. O sea, cuando se habla de esto se pone atención en la selección que hizo Abel, ¿verdad? Escogió de los primeros y escogió de lo más gordo. Y de ahí es fácil predicar porque se dice, bueno, la ofrenda para Dios tiene que ser de lo mejor, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos y sabemos por qué tiene que ser de lo mejor. Gloria a Dios. Pero vamos a hablar de lo que más quiero hablar. Nomás que no quiero que se le vaya a quedar una laguna por ahí de esto si no lo ha oído, ¿verdad? Es de que cuando Caín ve que su ofrenda no es aceptada por Dios, ni él tampoco, y ahorita vamos a ver por qué él tampoco, ¿verdad? Dios lo mira con desagrado y Dios sabe que Caín está enojado por ello, ¿verdad? Porque no fue acepto, y le dice, Caín, ¿por qué te has ensañado? Se lo voy a leer es el 6, en la otra versión. Aquí se entiende mejor. Le digo, cuando usted no entienda una versión, cambia a otra para que lo pueda entender, porque siempre la palabra que Dios va a dar en la Biblia es para que usted edifique su vida, ¿sí? Primeramente espiritual. Entonces, cuando usted entienda
lo que Dios le quiere decir y entienda usted más a Dios, usted va a ser más edificada su vida. Dice el 6, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces ¿qué? Lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Sí? Ponga atención en esa parte. Vamos a hablar del pecado. No es mi estilo, no hablo mucho de eso. Por ahí alguien decía, bueno, cuando el predicador no sabe predicar y no tiene una amplia de cómo explicar la palabra, habla del pecado porque es lo más fácil. Ese le pega a todos porque todos tenemos pecado. ¿Sí? Cuando hablamos del pecado, ¿quién aquí no tiene pecado? No, pues entonces es para mí y es para mí y todos se agarran parte, ¿verdad? Porque es fácil. Pero aquí lo importante es que nosotros entendamos que eso que le está hablando Dios a Caín no era solamente para Caín, es para cada uno de nosotros. Por ahí han salido o hay estudios donde habla y dice Caín no se podía salvar porque Caín era hijo de la serpiente, Caín era hijo del diablo, ¿sí? Era la mala simiente. Y hay muchos versículos que respaldan esto, pero aún así esto nos viene a nosotros, porque ¿qué le está diciendo Dios a Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres lo correcto, entonces ¿qué fue lo que hizo Caín para no ser acepto? Él hizo ofrenda. Él no hizo lo correcto. Había algo incorrecto ahí. Y hay quienes dicen, bueno, es que Abel tomó la oveja de los primogénitos, escogió la más bonita, la perfecta, la más gorda y se la llevó a Dios. ¿Cómo no le iba a gustar? Y por eso fue acepto. Él hizo ofrenda. Y a Caín le valió sorbete, él agarró ahí unos jitomates, no importa si estaban podridos, una lechuga que estaba hasta marchita y a lo mejor pisoteada. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque cuando Caín era agricultor, dice la Biblia que él se dedicó a la agricultura y Abel era, ¿qué? Ovejero. En ese tiempo la tierra daba toda su fuerza a la producción. ¿Sí? Porque acuérdense que vamos a leer más adelante, donde la segunda maldición a la tierra es que dice, ahora la tierra no te dará su fuerza. ¿Sí? O sea que en ese tiempo se producía en grande, no eran tomates podridos. Y para clarificar eso, quiero que vea usted en Hebreos 11. Gloria al Señor. Vamos a Hebreos 11:4. Cuando lo tenga me lo vas a saber con un amén. Amén. Entonces si ya lo tienen, me espera. Gloria a Dios. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. ¿Más qué? Más aceptable. O sea que como ofrenda también era aceptable la de Caín. Mire lo que dice en la Reina Valera. Oh, aquí está más claro. Por la fe ofreció a Dios más que, más que, más, de nuevo, excelente sacrificio. ¿Sí? Gloria a Dios. Que Caín. Entonces era un sacrificio. Aquí nos lo está diciendo en Hebreos. ¿Verdad? Y era más excelente. O sea que también había excelencia en la ofrenda que llevó Caín. No más que la de Abel. Era más excelente. ¿Por qué?
porque era la correcta. ¿Sí? Era la correcta. ¿Cuál es la definición o lo que usted entiende por una ofrenda? ¿Qué es una ofrenda? Y en la iglesia se practica cada culto, ¿verdad? La ofrenda, y se dice, hermano, la ofrenda no es nada más. Si usted no trae una moneda o un billete, se me hace como una oreja esto, suelta. Usted le puede ofrendar a Dios una mejor ofrenda, que es la ofrenda de su corazón, ¿verdad? Una ofrenda de alabanza, una ofrenda de acción de gracias, ¿sí? Entonces, ¿qué es una ofrenda? ¿Por qué le trae usted una ofrenda a Dios? Cuando usted le ofrenda, no es porque le dicen, hay que ofrendarle, es el momento de las ofrendas y entonces hay que sacar. No. La ofrenda genuina, la que a Dios le agrada, es la que viene ¿de dónde? Del corazón. Entonces, si en nuestro corazón no hay una razón para ofrendar, nuestra ofrenda va a ser como la de Caín. ¿Sí? Porque ¿por qué cree usted que Caín estaba ofrendando? ¿Por qué Abel sabía cuál era lo correcto? Lo correcto era que cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo un sacrificio y sacrificó a 2 animales para cubrirlos con su piel, ¿verdad? ¿Para cubrirlos de qué? Del pecado. Gloria a Dios. Hubo un derramamiento de sangre y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea que para que alguien sea absuelto de su pecado tiene que morir algo también, o algo. Y en este caso, bueno, los corderos. En el caso de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿o no? ¿Y quién murió por esos pecados? Jesús. Ese era lo correcto. Entonces, Caín no hizo lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Adelante, hermano. ¿Por qué no hizo lo correcto Caín? Porque, como dice que era hijo de desobediente, Satanás, pues Dios, como él ya sabía, no le daba la importancia a Dios, sino por su misma, que no era pues agradable a Dios a él. Porque él no quería, fue decisión de él, porque ahí Dios no le dice, bueno, no sabía, ahí hay excusa, no sé, ¿por qué decae tu semblante y por qué estás enojado? Si hicieras lo correcto, ¿no serás enaltecido? Pero si no lo hicieres, entonces tú sabes lo que es correcto, pero no lo estás haciendo. Nosotros, por eso dice, cuando se peca deliberadamente, que nosotros lo sabemos, entonces, ¿qué sacrificio quieres? Si de todos modos no te importa hacer lo que estás haciendo. Eso fue lo que hizo Caín. Caín sabía cuál era lo correcto, pero él no quería hacerlo. Él sabía que había que ser un cordero. Ahora, lo sabían también que Hebreos nos explica Abel por la fe. Porque Abel sabía que por la fe un día, ese sacrificio que él estaba haciendo, por la fe un día, el Hijo de Dios iba a venir a morir para poderlo redimir del pecado que había entrado al mundo por medio de sus padres. Amén. Gloria al Señor. Déjenme, ¿en dónde nos quedamos? En Hebreos, ¿verdad? Entonces, ¿era bueno el sacrificio? Sí, pero que tenía que ser correcto. Cuando nosotros, ahora, la palabra dice que él trajo de lo que él había producido, ¿sí? De la obra de sus manos, la otra no. Mire, hermano, no hay duda que cuando, en el momento de la muerte, es cuando uno más se da cuenta que nosotros dependemos únicamente de la gracia de Dios. Porque es cuando nosotros nos damos cuenta que nuestras obras son como trapo de inmundicia.
Si nosotros estuviéramos en este momento en el lecho de muerte y pedimos opiniones, si nos vamos al cielo o nos vamos al infierno, ¿qué cree que las opiniones de la gente, qué cree que dirían? ¿Unas sí? A lo mejor nuestros familiares dicen, no, al cielo, porque pues era una persona buena. A veces se portaba, entonces ya no entramos. Mucho más aquellos que les hicimos daño. ¿Sí? ¿Cuántas personas? Hay un dicho que dice, no somos monedita de oro para caerles bien yo creo que le caemos más mal a más gente que bien. Y si fuera por ellos, no, pues no entramos a ningún lado. ¿No? Es por solamente la gracia y la misericordia de Dios. Y porque dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. No dependemos de la opinión de nadie. Dependemos del amor y de la misericordia de Dios para obtener lo que Él nos ha prometido. Amén. Gloria al Señor. Imagínense que Caín no hizo lo correcto, porque no quiso, como dice el hermano. Porque como la palabra es, como era del maligno, él dijo no. Y su orgullo dijo no doy, va a ser lo que yo quiera dar, o si no, no doy nada. Y no lo hizo. ¿Qué le pareciera a usted que dijera el Señor, ok? ¿Qué soy para ti? ¿Qué me puedes ofrendar? ¿Lo correcto o lo incorrecto? ¿Qué te pareciera entonces que yo no dé a mi hijo por ti? Voy a dar un ángel, pero el ángel no puede pagar el precio por tus pecados, pero no voy a hacer lo correcto. Lo correcto es, lo justo para que tú seas justo, es que dé a mi hijo, a lo único que tengo, a lo más grande que tengo, para que muera por tus pecados. Amén. Entonces, encontramos que esa es la razón por la que la ofrenda no fue aceptada. ¿Sí? Porque no era lo correcto. Había Dios dado una ley que era lo correcto, así como para nosotros. ¿Cuál es la forma correcta de tener vida eterna? Hacer muchas penitencias, rezar muchos Aves Marías, o ir a la villa de uñas. Sí. ¿Qué es lo correcto? Hacer muchas buenas obras, ayudar a los pobres, a los huérfanos, a los desamparados, a las viudas, a los enfermos. ¿Esa es la forma de ir a tener la vida eterna? ¿O cuál es? La correcta es que nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y reconocer que Él pagó cada uno de mis pecados en la cruz del Calvario. Esa es la única forma correcta, la más, aceptar la ofrenda más excelente, ¿sí? Por nosotros. No es que María va a interceder por nosotros, o si nos ponemos bien con Pedro nos va a abrir la puerta ahí arriba. No, esa no es la forma correcta. La forma correcta es que la sangre de Cristo rompió el velo para que nosotros entráramos directos a la presencia del Padre, del que estábamos destituidos de su gloria por el pecado. Amén. Gloria al Señor. Esa es la forma correcta. Ahora, bueno, ni modo. Ni hizo la correcta, ni quiso admitir o reconocer que él estaba mal para arrepentirse. En ningún momento se arrepintió Caín, ¿verdad? Estaba más preocupado por lo que le fueran a hacer, por haber matado a Abel. Usted ya conoce la historia. Pero de eso no se trata la predicación, y ya llevo 15 minutos en ella. ¿Quedó entendido eso, verdad? Sino en la otra parte, que Dios sabía que Caín no se iba a arrepentir. Amén. Pero Dios es tan bueno, hermano, que esta palabra que estamos leyendo la dejó para usted y para mí. Dice, no, tengo que cambiar a Génesis. Gloria a Dios.
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Ok? Entonces, si no haces lo correcto, si no haces lo que se te ha mandado hacer, déjame advertirte algo, le dijo a Caín. ¿Sí? Ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlar. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, tú puedes dominarlo. Y eso nos lo dice a todos en todo momento. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado era el que estaba al acecho de Caín? La envidia. En ese momento, posiblemente la envidia. ¿Qué más? El resentimiento, lo que usted quiera. Pero era el pecado el que estaba acosando a Caín. Ahora déjeme decirle, si Dios sabía que ese mensaje no iba a funcionar en Caín, pero nos lo está diciendo a nosotros y nos está diciendo, Miguel, ten cuidado, porque si no haces lo bueno o lo correcto, el pecado está a la puerta acechándote, tratando de controlarte. Pero déjame decirte, tú tienes que ser amo de él y controlarlo a él. ¿Ok? Ahora, ¿de cuál pecado me está hablando? ¿O de cuál pecado le está hablando a cada uno de nosotros? ¿De cuál pecado? ¿De la envidia? Posiblemente yo sea envidioso como Caín. Entonces, ese es el pecado. Pero posiblemente alguien de ustedes no sea envidioso. Entonces el pecado no está al acecho. Pero posiblemente sea un ladrón, o un asesino, o un mentiroso. Entonces, del pecado que está hablando Dios es el pecado que estaba en Caín. Y del pecado que está en cada uno de nosotros. Hay cantidad e infinidad de pecados, pero nosotros posiblemente no los tenemos todos, pero el que tenemos, ese es el que nos está acechando todo el tiempo. Y con paciencia, esperando. Si yo soy un chismoso, ese me está esperando hasta que ya no soporte, no quiero meterme en él, pero al final, esa es la advertencia que hace Dios. Ten cuidado con el pecado que está en ti. Ahora, pues no que Cristo nos lavó de nuestros pecados. ¿Cómo está eso entonces? Entonces el pecado está en mí y Cristo me lavó de mis pecados. ¿Qué pasó? ¿Quién me explica eso? Cristo me limpió de mis pecados para que el día que yo me presente ante el trono blanco, mis pecados estén pagados. Dice, hijo, están pagados. Pero mientras yo esté aquí, en la carne, el pecado que a mí me entra más fácil, está todo el tiempo al acecho, esperando dominarme. ¿Sí? Y ese pecado es el que hace que haya asesinos, que aún haya divorcios aún en los cristianos, porque el pecado aún está ahí esperando. Que haya pleitos entre los cristianos. Pues la Biblia le habla a los cristianos. ¿Sí? Los cristianos le tienen que hablar al mundo que está perdido y que no conoce a Jesucristo, pero la palabra nos habla a nosotros, a los cristianos, nos previene a nosotros, nos guía a nosotros para que no caigamos en lo que el enemigo quiere que caigamos. ¿Se entiende? ¿No? Ok. ¿Sí me entiende? Dios le está hablando a Caín del pecado que está en él, como decía la hermana, la envidia. La envidia y el odio está esperando y quiere enseñorearse de ti. ¿Lo logró el pecado? Claro que sí. El odio que él sentía, es más, ya la tenía ganada porque en cuanto se fue de ahí, dijo, ¿dónde está? A ver, vamos al campo, ¿no? Eso era lo que quería el pecado. ¿Y cuántas veces nosotros estamos luchando con algo?
una tentación, pero el pecado sigue ahí esperando y nunca hemos puesto atención en lo que Dios dice, pero tú tienes el poder para dominarlo y para enseñorearte de él y no hacer caso de lo que él quiere para que no destroces tu vida. Porque nosotros creemos en Jesucristo, ¿sí? Y Dios nos da la oportunidad de poder tener la vida eterna, pero el pecado aún así quiere destruirnos, quiere lograr lo que Él tiene para nosotros, el mal que hay en nosotros. Por eso les decía yo, pues no que Jesucristo nos salvó, por eso Pablo, después de recibir el mandato de predicar la gracia, de tener la mayoría de los dones del Espíritu Santo, del mayor tiempo en la tierra estar lleno del Espíritu Santo, él dice, pero el mal que hay en mí, él sabía que todavía mientras él estuviera en esta carne, había algo malo en él que lo hacía enojarse, que lo hacía ir en contra de lo correcto que Dios mandaba hacer. Porque nadie de nosotros podemos ser perfectos en esta carne, solamente Jesucristo, ¿sí? Y solamente escuchando los consejos de Él podemos llegar a esa perfección. Miren, gloria a Dios. Pero bueno, miren, ¿qué dice? Si leemos ese versículo, Génesis 4, en otra traducción, dice el 7, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, esta es la Reina Valera, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo. O sea, está deseando controlarte, ¿verdad? Y tú te enseñorearás de él. Mire lo que dice Génesis 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. ¿A cuál mujer le estaba diciendo eso? A Eva. En tus preñeces con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mire lo que dice en la traducción viviente. Y luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, a la mujer le está hablando de la misma situación por la que estaba pasando Caín. El pecado que hay en ti, el pecado que han dejado entrar ustedes al mundo, es lo que hará, ¿sí? Ese pecado te estará acechando siempre, tratando, será un deseo en ti tratar de controlar a tu marido, ¿sí? Pero eso no pasará, porque él se va a enseñorear de ti. Gloria a Dios. Entonces, es normal, es parte del pecado. Lo mismo que hace el hombre, por ejemplo, el humillar, es un deseo del pecado en la carne, y por esa situación vienen las consecuencias. El pecado siempre va a traer consecuencias. El pecado siempre va a estar esperando de una manera tan paciente que no importa que hoy no gane ningún terreno. Vamos a ver si lo gana mañana. ¿Sí? Y si no, en unos años. La persona, cuando dos personas o una pareja se casa, en ese momento cuando están en el altar prometiéndose y diciéndose mentiras que sí van a hacer todo eso, nunca están pensando en hacer lo que van a hacer en el futuro, porque el pecado está esperando desde el primer momento hasta que lo hagan. Hasta que después de 30 o 40 años, cuando digan, no, es que la mujer
la menopausia ya la tiene loca, o el hombre, es que la mujer diga, no, es que la andropausia de este tipo quiere andarse dejando el pelo largo y andar en un convertible y todo. No, me está loco, no lo voy a aguantar. ¿Alguien lo está pensando? No, eso es porque se le ve bien al hermano, no porque está en la andropausia en el pelo. No tiene nada que ver ahí. Ok. ¿Sí me entiende? Nosotros ni siquiera lo vamos a notar, es lo que le estaba diciendo Dios a Caín. El pecado está al acecho. Y la persona tiene que estar consciente todo el tiempo de que el pecado siempre va a estar al acecho. Pero si nosotros no lo entendemos, ¿cómo nos vamos a enseñorear de él o cómo lo vamos a dominar? Si no sabemos lo que es correcto. Yo le doy muchas gracias a Dios por la palabra. Porque cuando usted, ahora allá en México con mi papá, pues obviamente de toda la familia, ¿no? Pues una misa y todo eso. Dios mío, tenía mucho tiempo que yo no estaba en una misa católica y cuando oí, dicen los hermanos de Honduras, es pura paja. Hermano, no viene nada de sólido para nosotros poder edificar nuestro espíritu, nuestra alma. No hay nada de la promesa, no se habla nada de la sangre de Jesús, no se habla nada de la remisión de los pecados, no habla nada del amor de Dios que mostró al dar a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Cuando nosotros conocemos la palabra y a Jesucristo, entonces entendemos eso, que hay vida para vivir y vida en abundancia. Y que la palabra todo el tiempo a nosotros y a nuestra descendencia y a nuestras generaciones nos da una esperanza. Amén. Gloria a Dios. Dejen ponerle más claro porque ya se me acabó el tiempo. Miren, en las epístolas de Juan, en la primera, en el versículo 3 y 12, a ver si nos lo ponen en la pantalla. Primera de Juan, de lo que decía nuestro hermano. Primera de Juan, 3, 12. Bueno, desde el 11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos de ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano hacía lo recto. Ok, ahora mire lo que dice en una más clara. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Gloria a Dios. La Biblia nos dice que no hay bueno ni aún uno. ¿Verdad que no? Y alguien que no es bueno, o sea, no habemos, sin Jesucristo no hay ninguno bueno. Habrá uno mejor que otro, pero no hay uno que se pueda poner en un nivel de bueno. ¿Solamente quién? Solamente Dios. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Por qué me llamas bueno si nada más soy uno que es bueno? Ese es Dios. Y como Él es bueno, sus obras son ¿qué? Buenas. Pero nosotros somos malos. Entonces, ¿nuestras obras qué son? Malas. Por eso dice Dios, como tú no eres bueno, tu mejor obra, acuérdese la mejor obra que ha hecho este hermano, tu mejor obra es como un trapo cochino, como un trapo apestoso delante del rostro de Dios. ¿Sí? No hay buenas obras, porque no somos buenos. Ahora, porque Jesús hace que el Padre nos vea buenos. Por eso dice que nosotros vamos de gloria en gloria
para llegar a la perfección y ser como Jesucristo. Entonces, la obra, vamos al Edén. Digo afuera porque Abel y Caín no nacieron en el Edén, ¿ok? Ellos nacieron afuera. Los expulsó Dios a los dos y nacieron fuera, ¿ok? Vamos afuera del Edén. Entonces, las obras de Abel, las de Caín eran malas, porque él decidió desobedecer a Dios. ¿Y las de Abel cómo eran? ¿Eran qué? Eso es lo correcto. Las de Abel eran justas, no eran buenas. Abel hizo lo justo, lo que se le mandó. Nosotros aquí, hermano, cuando obedecemos a Dios, hacemos lo que es justo. Pero hay un versículo que dice, siervo inútil soy, porque lo que tú me pides, eso hago. No es que soy bueno, simplemente hago lo que debo de hacer porque tú me lo pides, Señor. Cuando hacemos lo correcto, hacemos obras justas. ¿Y por qué somos justos? Porque Él nos justifica. Hermanos, todo lo que somos por Él y para Él. Porque Él es el único bueno. Si hay algo bueno en nuestro corazón, es porque Él lo ha puesto ahí. Y cuando nosotros obedecemos eso que Él manda a nuestro corazón, estamos haciendo una obra que es justa, como la que hizo Abel. Y Abel hacía las obras justas por la fe. ¿Por qué hace usted una obra justa? Porque sabe que eso es correcto. Y lo correcto viene de Dios. Amén. Gloria al Señor. Nada más era para clarificar. Abel no era bueno. Es más, Abel tenía un corazón con fe, dirigido a hacer lo que a Dios le agradaba. Así debemos de ser nosotros. Él lo hizo por la fe en el futuro. Nosotros ya tenemos esa fe consumada en Jesucristo porque ya sabemos que Él murió por nosotros. Ahora nosotros tenemos que ser agradecidos con Él. Pero la advertencia sigue en pie. Amén. El pecado, todos los días de nuestra vida, hasta que nosotros partamos de este mundo o que el Señor venga, el pecado que hay en nosotros va a estar al acecho de nosotros para hacernos caer y destruir nuestras vidas. ¿Sí? Ya terminé, pero déjenme poner un ejemplo. Alguien que amaba más al Señor posiblemente que nosotros fue David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, rápido para arrepentirse, rápido para correr a donde estaba el Señor para pedirle perdón, para reconocer sus errores, para hacer lo correcto, ¿sí? Para defender la honra de su Dios, que nadie blasfemara contra él. Y sin embargo, el pecado que había en David estaba al acecho de él, esperando todo el tiempo. Esperó tanto que ya David estaba viejo, ya no podía ir a la guerra porque ya no estaba en la misma condición. Y llegó el pecado, esperó el momento correcto y él le robó la mujer a Urías y mandó matar a Urías para tapar su pecado, ¿sí? Y eso trajo como consecuencia el declive de la familia de David. Un hijo violó a su hermana, el hermano de la muchacha violada mató al hermano, se hizo un desbarajuste, asesinatos, muertes, de todo. A uno de los hermanos lo mataron agarrando en los cuernos del altar por envidia. El pecado tratando de destruir la vida de David y a su descendencia, porque sabía que de ahí venía el Mesías. ¿Sí? Si a alguien que se la pasaba componiéndole salmos y canciones a su Dios, el pecado le pudo hacer eso, ¿cuánto más no nos puede hacer a nosotros y a nuestra descendencia? ¿Sí? Por la fe nosotros creemos
que hay una gran bendición para cada uno de nosotros, para nuestras generaciones, pero no por eso tenemos que bajar la guardia y pensar que ya todo está hecho y que no hay problema. El pecado está a la puerta esperando dominarnos. Pero Dios ha dado la victoria por medio de Jesucristo y dice, pero tú puedes dominarlo a Él y ser su amo. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermana. Hasta aquí la vamos a dejar, luego vamos a seguir con un estudio de esto un día en la tarde, a ver si nos ponemos de acuerdo para ampliarlo. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Señor. Gracias, Padre, porque sabemos de tu bondad, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, bendito Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí